Escuchas un audio exclusivo de Onda, la superestación.com. Comienza ya a disfrutar. Personalidades descubrirás. Los imposibles vas a escuchar. Una entrevista particular. Un escritor desnudará. Hilando fino atrapará. En un ambiente singular. Son imposibles de olvidar. No se me vaya a mover de allí. Prepárese para descubrir los imposibles. Con Leonardo Padre. Los imposibles. Los imposibles son lo mejor. Los imposibles están aquí. Por Onda, la superestación. Hoy, Seré tu amante bandido, bandido. imposible no cantarlo. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Dime, Leonardo, ¿esta introducción es una petición de matrimonio? Porque Bueno, nadie me echa tantos piropos. Fíjate, está ¿Verdad? firmada más o menos Y por estoy- 10 y millones de mujeres. Estoy a punto de derretirme. Miguel Bosé, irreverente. Hay una cosa que es peor que morirse de amor, que eso, el desamor. Que hay algo peor que eso, y es la pena. Yo si hay algo que no le deseo a nadie, dos cosas, la locura y la pena. Hoy en Los Imposibles tenemos un entrevistado antológico. Miguel Bosé se desbordó en palabras, en entusiasmo y en ganas de contarnos la vida. Vamos a escucharlo hablar de cuántas veces a la semana se pelea con Dios, cómo soporta la soledad de los hoteles o cuántas veces se ha muerto de amor Miguel Bosé. Primer acto, Ciudad de Caracas, suite del hotel, 3:30 de la tarde. Retrato de un imposible. Miguel Bosé, uno de los irrepetibles de España, un perfecto hijo de su siglo y exquisito cómplice de este que ahora corre. Alguien que parece escapado de un cuadro del Greco. Y hay que decirlo, Miguel Bosé canta como si estuviera a punto de desnudar a alguien. Posee aires de mimo, garbo de príncipe y ternuras de bailarín. Su silencio es tan inteligente como su verbo. Es un impecable rompecabezas cultural que creció amamantado por la fama. Su vida destila tanta leyenda que no puede evitar el aburrimiento o el orgullo que le produce, quizás depende del día, de que repitamos que es hijo de un torero imborrable y de una actriz memorable que llegó a trabajar con Fellini y Antonioni, que su padrino fue Luchino Visconti, otro de los maestros del cine italiano, y que su mentor artístico fue ese a quien todos llaman el genio de la pintura del siglo XX, Pablo Picasso. Posee 30 años de carrera artística, 20 discos, 20 películas y un costal de futuro en los ojos. Provocador, escurridizo y descaradamente seductor. Tan alto como una certeza y tan definitivo como una canción. Señoras y señores, aquí está con nosotros, como una aventura imposible de no cometer, Miguel Bosé. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Dime, Leonardo, ¿esta introducción es una petición de matrimonio? Porque Bueno, nadie sí. me echa tantos piropos. Fíjate, está ¿Verdad? firmada más o Y- menos y por 10 millones de mujeres. Estoy a punto de derretirme. Bueno, pero a un seductor hay que entrarle con las mismas armas, ¿no? No, ya veo, ya me has desarmado. Después de esto no sé qué me vas a preguntar, pero me temo que no voy a tener respuestas. Segundo acto, rompiendo el hielo. Yo quiero comenzar con una infidencia. Yo no soy periodista. Yo no sé si esto te alivia o te asusta. Yo simplemente soy un escritor que ahora le dio por hacer preguntas en voz alta. Creo que hoy lo único que me salva es que tú has pasado exactamente por lo mismo, porque tú fuiste el conductor de un programa antológico llamado Séptima Caballería. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta al rompe. Después de 30 años de fama, ¿tú no estás francamente aburrido a que te entrevisten? No si quedan personajes como tú que no son no periodistas. Es decir, yo a esa gente es a la que más temo. Porque ya sé bastante lidiar
con los periodistas y con sus preguntas, obviamente, y con su sentido de curiosidad, de la cual tú o yo, cuando hacemos entrevistas o cuando las hacía yo, pues carecía, ¿no? Eso generalmente pone mucho más a gusto a la gente, pero también al mismo tiempo es más imprevisible, porque te pueden hacer preguntas en las cuales tú jamás pensaste o que pensabas que no existían. Entonces, en ese momento, tener reflejos y ser brillante es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Claro, además esa cosa de tener siempre una frase inteligente en el bolsillo, ¿no? Eso es lo que se espera de la gente, y la gente no sabe que a veces somos inteligentes. Bueno, yo no diría inteligentes, sino que tenemos la sensibilidad. Ajá, o ser asertivos. Exactamente, de encontrar, digamos, o de tener criterios sobre las cosas, pero también la gente debe saber de que tenemos nuestra parte de ignorancia, que es muy importante, y nuestra parte de frivolidad y de superficialidad, que también es muy importante y que va a equilibrar el resto, así es, lógicamente. Así es. Y nos tienen que dar licencia para tenerla, además, ¿no? Claro. Y la tienen que asumir y entender. Tú en Séptima Caballería, que a mí me pareció un programa maravilloso, tú llegaste a entrevistar gente tan disímil como Madonna, como Celia Cruz, que entiendo que querías muchísimo. Mucho. Alejandro Sanz, Miguel Ríos, o sea, colegas muchos, monstruos algunos, divos otros, famosos todos, ¿no? Ahora dime una cosa, ¿cuál recuerdas como un entrevistado particularmente difícil? Hubo muchos. Por ejemplo, Serrat. Para mí fue muy difícil. Te voy a explicar por qué. Pues porque quizá porque nos conocemos mucho y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que debería estar prohibido entrevistar a gente que conoces demasiado, ¿no? Primero porque hay una intimidad que puede ser interesante, que puede aportar cosas sobre el personaje, que además no ponen en riesgo al personaje, pero sí que te ponen en riesgo a ti simplemente por el hecho de preguntarlas. Y eso es algo que jamás yo me permitiría. Entonces, ¿qué pasó con Serrat? Te voy a contar fue graciosísimo, ¿no? Porque entonces me encontré con Juan Manuel cara a cara y entonces empecé con un tono muy periodístico. Eran de las primeras entrevistas que yo hacía, además, y empecé, bueno, Juan Manuel, este disco que has hecho es un disco sin duda muy revulsivo, es un disco que aporta un grano más de arena a tu carrera. Y de repente Juan Manuel se me queda mirando así de frente y dice: Miguel, ¿qué te pasa? ¿Sí soy yo? Claro, y me sacó completamente, me desarmó. Y a partir de ese momento él llevó la entrevista, porque claro, se dio cuenta de que yo, por educación, por discreción, por respeto y por postura, es decir, había una impostura, claro, obvia. Tú no le harías a alguien que conoces mucho lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. ¿Entiendes? Lo que a ti entonces no le iba a poner en una situación de disyuntiva o de... Entonces, claro, ¿qué pasó? A partir de ese momento, él fue quien de repente dice: mira, o sea, el disco yo creo que aquí... Y me dio las claves para los programas siguientes. Yo creo que aquí no es interesante, vamos a aburrir a la gente. Yo cantaré después, que es lo que la gente se espera. Vamos a hablar de la vida, y entonces empezamos a hablar de sus experiencias como sexador de pollos, una cantidad de cosas que y a mí me llevó por delante, y reconozco que no hay más placer como entrevistador que hacer una sola pregunta y quedarse con la boca abierta. Así es. Y que el entrevistado, obviamente, tenga todo el protagonismo. Así del mundo, es, con así su tono. es. Pero esa fue especialmente muy difícil. Y otras que parecían aparentemente muy difícil, como con Madonna, pues existía una enorme complicidad, nos conocíamos ya. Vino justamente por amistad al programa, porque además no hace directo en programas de televisión. Yo creo que ha hecho 1 o 2 en su vida, y uno fue Séptimo de Caballería, y la entrevista fue brillante, pero la entrevista fue: Madonna es Madonna porque es Madonna. ¿Entiendes? O sea, entiendes por qué es y por qué está ahí, porque conoce los aspectos técnicos, los discute, baja al montaje, etcétera, etcétera. Tiene un dominio brutal de todas las cosas, y luego tiene esa capacidad corrosiva de reírse de ella misma, creando además una admiración hacia el resto del público brutal. ¿Cuánto tiempo duraste haciendo Séptima Caballería? Casi 3 años. Aprendí mucho, y sobre todo lo que aprendí es que esa no era mi profesión. Yo cuando me meto a hacer algo es porque quiero aprender a ver si me sirve o no me sirve, si de repente eso puede que sea la nueva vocación de mi vida, y si me meto a hacerlo intento, una vez que me haya ido de la habitación, dejarla bien limpia y reluciente, es decir, dejarla en orden, con buen sabor de boca, y sobre todo llevándome un bagaje interesante en el cual o he crecido o si no, de ella no me salgo. Tercer acto. Momentos de inspiración. Tú practicas eso que decía tu mentor artístico, Picasso, que decía: cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Sí, absolutamente. El proceso creativo es constante. En un creativo es absolutamente desordenado, caótico, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo sabes, ¿no? Luego es verdad que cuando te sientas a trabajar sobre un proyecto definido concreto y puntual, necesitas un método. O sea, hay unas horas de método que hay que sentarse delante del papel aunque nada salga. Así es, claro.
Porque de repente puede que en uno de Pase esos la momentos musa. enganche contigo y ya a partir de ese momento todas las cosas, ese tiempo que parece perdido, no es nada más que un tiempo de espera invertido. Porque a partir de ese Hasta que momento ocurra el relámpago. Claro. Tú sabes que, bueno, hay una máxima que dice que es necesario que el escritor sufra para que el lector tenga el placer, que es una paradoja interesantísima, porque un escritor puede pasarse horas enteras alrededor de una frase, buscando, tú sabes, la frase perfecta, y una frase que el lector va a leer en 3 segundos. Un gran poeta venezolano, uno de los grandes de toda la historia de la poesía venezolana, que era Juan Sánchez Peláez. Él era mi maestro, yo iba mucho a su casa. Una vez lo encontré en el jardín, estaba paseando, caminando de un lado a otro, y yo le pregunto a la mujer, una mujer fantástica, se llamaba Malena, le digo, Malena, ¿y qué está haciendo Juan? Entonces bajaba la voz y me decía, está buscando un adjetivo. Imagínate tú, eso me parecía precioso, ¿no? Pero además era precioso, pero era angustioso, porque Juan pasaba horas buscando un adjetivo, porque los poemas son ecuaciones químicas perfectas. ¿Cuánta inversión de sufrimiento hay en tu obra, de ese sufrimiento que estamos hablando? Si me dices tú cuánta es la tuya, yo te digo cuánta es la mía. La mía es muchísima. Pues la mía igual, no te puedes imaginar. Es normal, el proceso creativo siempre conlleva una parte terrorífica de duda, ante Sí, la cual exacto. estás solo, como esa imagen del poeta ante la pared, ¿no? Es decir, es la duda ante la nada. Entonces, la duda es uno de los componentes de la creatividad inextirpable, además. Es así. Y la duda provoca muchas crisis, mucho sufrimiento, Así es. mucho Mucha angustia. mucho desaliento, mucho desasosiego, etcétera, etcétera, pero es así. Ahora, es también un privilegio poder de repente fabricar esas cosas que son, en el fondo, como, voy a decir, como casi como huevos, ¿no? Son esos, digamos, esas obras Es un proceso de alquimia. alquímicamente perfectas, ¿no? Al final, que cuando encuentran un equilibrio, tengan la forma creativa que tengan, son absolutamente, no solamente terapéuticas para uno finalmente cuando se dan, sino que de repente pueden ser las traductoras para el público de sensaciones y cosas que el público ni puede poner en pinturas, ni puede poner en Así es. palabras, ni puede poner en notas, ni puede poner en emociones. Entonces, en el fondo, cuando eso sucede y cuando acaba siendo terapéutico para uno, siempre será, y sabes que por lo menos para otra persona también lo será. Pero ahora, fíjate tú, yo no sé, a ti te tiene que pasar, porque uno siempre anda buscando, por ejemplo, el poema perfecto, el párrafo perfecto, tú debes estar buscando siempre la canción perfecta, y uno es en ese proceso donde se angustia mucho. Paul Valéry decía algo maravilloso: los poemas no se terminan, se abandonan. Sí. Si llega un momento que tú dices, bueno, ya. Sí. ¿A ti cómo te pasa con las canciones? Yo para eso soy mucho más expresionista, es decir, el trazo. Y no vuelvo sobre ese trazo. No tengo el método de trabajarla y trabajarla y trabajarla. Claro. Así me funcionan las cosas. Yo jamás, o sea, yo no arranco una canción y me siento hasta que la termine, no. Arranco una zona, una parte y veo. Si sigue bien, si no sigue la dejo ahí y al cabo de 2 días a lo mejor la retomaré. O de repente fabrico otra cosa que veo que juntada con esa empieza a tener un diálogo interno, una coherencia. Cuarto acto. Miguel Bosé, de lo clásico a lo vanguardista. Hay una frase de Shakespeare que decía que allí donde se acaban las palabras es donde comienza la música, ¿no? ¿Qué músicos te han dejado sin palabras? Y me siguen dejando sin palabras muchos. Mira, hay una cosa muy bonita en esa frase, es decir, ahí donde acaban las palabras empieza la música. ¿Sabes por qué? Porque ahí donde se acaban las palabras empieza el silencio, y el silencio es la madre de todas las músicas. El silencio es Cierto. la gran música Así es. por excelencia, ¿no? Músicos, sobre todo los clásicos. Yo tengo una educación clásica, parte de mi educación musical de lo clásico. La banda sonora en mi casa, cuando era pequeño, era ópera y música clásica, siendo mi madre milanesa y por lo tanto gran melómana, ¿no? Todos los milaneses tienen una cultura de operática y operística brutal. Entonces, ¿qué escuchaba? Verdi, Puccini, Bellini, Donizetti, etc. Sobre todo ópera italiana. Mozart también, sobre todo ópera hecha en italiano, cantada en italiano, ¿no? Más tarde llegaron Wagner y llegaron los alternativos que se llamaban. Y luego música clásica absolutamente toda. Condimentada por los grandes amores de aquella época de mi madre a nivel música pop, que eran Sarah Vaughan, fíjate, gran Imagínate. puro jazz, Claro. Sarah Vaughan, me acuerdo perfectamente, Ella Fitzgerald, Frankie Sinatra y Billie algunos Holiday, más. ¿te iba a gustar? Billie Holiday, sí, pero Billie Holiday la descubrí yo
Hay otro descubrimiento que ocurre de forma autodidacta y que, bueno, pues parte seguramente de lo que te han dado. Entonces, todos ellos me dejaron sin palabras. Y después... Y de tus contemporáneos. Hombre, un Brian Wilson, por ejemplo, es extraordinario. Beach Boys, yo creo que es uno de los grandes genios de la fabricación musical. Un tío como Peter Gabriel, ya desde Genesis. Claro. Impresionante, pero sobre todo que yo me acuerdo pues que me enseñó lo que era el directo. Es decir, el directo es otra cosa. Hey, tú, Barcelona. Hey, tú. No puedes hacer exactamente el disco en directo. La gente espera que les propongas tu visión de la música que has hecho, tu ilustración. Entonces ellos ya, desde entonces los Genesis eran impresionantes. Y la propuesta teatral que decían ellos. La propuesta ¿no? teatral, que es una cosa que yo heredo muchísimo, porque indudablemente, no solamente de la obra de Gabriel, sino de Bowie, de un profesor común que tuvimos, un maestro en común que tuvimos, Bowie, Kate Bush y yo, que era Lindsay Kemp. Por favor, claro. Que era mi maestro en Inglaterra, yo he trabajado con él, era el que obviamente maestro de Kate Bush y de Bowie, quien formó los primeros conciertos y diseñó los primeros conciertos. Yo siempre decía que tú eras el David Bowie de España, ¿no? Pues siempre he sentido, incluso en términos de fenotipo, como una gran cercanía entre Miguel Bosé y David Bowie, y creo que musicalmente también hay como una... interacción, ¿no? Sí, a nivel musical ya es más complejo, porque indudablemente son referencias, pero a mí me sucede una cosa con las referencias musicales, que soy incapaz, a menos que no pasen décadas, de acercarme a ellas, de reproducirlas, de copiarlas, de emularlas. Se quedan puestas en altares y ahí no se tocan. Los imposibles con Leonardo Padrón. Yo no sé, a riesgo de cometer un error de apreciación, después que yo vi tu espectáculo sobre el disco de Velvetina, que me maravilló, yo siento que Velvetina es tu visión personal del siglo XXI, que es un siglo que pareces contar como mestizo, caótico, violento, pero a la vez encantador. Totalmente. Es muy complejo Velvetina. Tiene muchas claves, que son claves que están no solamente entre líneas, sino están en las leyendas, en las historias, en la literatura, en las sonoridades que crean determinados perfumes o luces o trasfondos, etcétera, etcétera. Y es un disco que tiene dos vertientes muy claras. Aparecen una que es la zona más intimista, que está escrita con una poética bastante descarnada, sadomasoquista a veces incluso, tremendamente más que sensual, casi forense, diría. Y que obviamente es un tipo de literatura que yo escribo pues en la intimidad, es un tipo de forma de literatura, es una manera de escribir que siempre he guardado y que saco por primera vez en Velvetina. Esa es una zona. La otra es, durante la producción estaban ocurriendo cosas en los telediarios y en el mundo a las cuales fui incapaz de ser inmune. Nunca, y de hecho son temas que recurren en muchos trabajos míos y contra los cuales además no me quiero vacunar. Por eso que tú dices que la actualidad es una de tus grandes musas. Sí, es como la canción esa famosa que canta Ana Belén, dice, yo solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Claro, exactamente. Entonces hay cosas a las cuales no me quiero vacunar. Es decir, canciones como Ojalá, ojalá, que nacen después de haber bajado una manifestación con 1,5 millones de personas diciendo no a la guerra de Irak y de repente, bueno, pues te encuentras involucrado, ¿no? Pero eso no fue la clave, porque la clave de no a la guerra de Irak fue más bien La tropa del rey, que es otra de las canciones. El Ojalá, ojalá, que habla de dar la voz y de darla a tiempo, ya que la palabra es algo disponible por igual a todos los ciudadanos, y aunque no seamos capaces de formar discursos, siempre sabemos el valor del sí y del no. Así es básico. El valor de la palabra, que es un valor que hay que ejecutar y a tiempo, porque la tardanza siempre conlleva una distorsión o un alejamiento de la solución que se puede dar en el momento que tú interfieres, hablas, das la voz, protestas, subrayas, reivindicas. Pues nació esa canción porque de repente después de la manifestación yo me encontraba con mucha gente que decía, no sé qué, la guerra de Irak, estamos... Y yo le decía, oye, ¿tú estás en la manifestación? Y me decía, no, y le decía, pues cállate. Claro. No tienes ningún derecho a hablar. Quinto acto, puntos de vista. Hay un gran escritor colombiano que es Álvaro Mutis, que él dijo una vez una frase que a mí me impactó muchísimo y de vez en cuando se me repite como un estribillo detrás de los ojos, que él dice, el hombre como proyecto fracasó, que es una frase terrible por lapidaria, ¿no?
¿Tú qué opinas de esa frase? Las cosas hay que volver a tratarlas, a construirlas, o se construyen puestas al día y a partir de lo que uno tiene, ¿no? Especular sobre lo que pudimos hacer, especular sobre lo que pudo haber sido, es una pérdida de tiempo. Total. Eso, como dijiste, es irreversible, claro. Es de inecios. Yo me acuerdo que aluciné muchísimo cuando... alucino de repente con los gobiernos de Bush, en el sentido de que en el primero dijeron 61.000 millones de dólares para buscar y matar a Bin Laden. Y dije, con lo cual existen esos 61 millones. Entonces, ¿qué sentido tienen si justamente lo que estamos además provocando son reacciones de violencia, reacciones que vienen de una masacre de la identidad hacia determinadas culturas y determinados pueblos, a los cuales, como primer mundo, lo que teníamos que haber hecho es financiar, claro, devolverles, ayudar? Ese es el compromiso. Y ahí es donde quiere peso la frase de Muti de que el hombre como proyecto fracasó, ¿no? Dickens decía que la fama es la amada de todo corazón humano. Miguel Bosé ya tiene un largo matrimonio con la fama. Cuéntame tú, ¿cómo va ese matrimonio? ¿Ya te aburre? ¿Se te ha vuelto rutina? Mira, Leonardo, no es un matrimonio, es un destino. Yo no he conocido otra condición que la fama. Ajá, es decir, es verdad. A mí me encantaría... Se te impuso, ¿no? Claro, yo nací en una familia de famosos. Y luego, al día siguiente, ya cuando me fui salí por la puerta de mi casa, que dije, bueno, voy a poder empezar a tener una vida anónima. Bueno, al día siguiente yo tenía ya me había construido otro proyecto para seguir en la fama, con lo cual el anonimato es algo que desconozco. En todo caso, decirte tu propia fama, pues, ¿no? Porque sí, tampoco servía para mucho más, ¿eh? O sea, a mí me hubiese encantado ser oceanógrafo, arquitecto, pero era muy malo en ciencias. Entonces, luego el ADN manda, tiene un peso brutal, con lo cual estaba bastante condenado, ¿eh? Sí. Pero vamos, que nos llevamos bien, entré voluntariamente en ella, puedo salir voluntariamente, si estoy aquí tengo que seguir sus reglas, yo lo sé. Ella se aprovecha. Los imposibles con Leonardo Padrón. Sexto acto. Prepárense para escuchar los sonidos que alimentan la banda sonora de Miguel Bosé. A la Madrid, a la Madrid. Esto sí que era un himno, y no el que hay ahora. Con todos los respetos hacia José María Cano, pero de verdad. Claro, porque este es el original, pues, ¿no? Claro. El otro que hicieron con el centenario, ¿no? En color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Mira, se me pone la carne gallina. Porque es una zona de mi vida, que es la zona del gladiador masculino, ¿no? Porque todos los hombres tenemos que tener una válvula brutal. Claro. O sea, una válvula animal, ¿no? Pero que es una válvula, además, que conlleva mucha pasión y mucho respeto y mucha ternura y mucha identificación. Muchas cosas, hay unos instintos que a lo mejor nadie puede bueno, tú has dicho entender, pero yo quiero decir que soy un hombre, que tú sabes a lo que pertenezco, de dónde vengo, etcétera, etcétera. Sin embargo, no tuve equilibrio, y gracias a Dios lo encontré muy pronto, hasta que me hice futbolero. Y eso fue a los 7 años, ¿eh? O sea, que tampoco tardé mucho. A los 7 años. Y a partir de ese momento pude equilibrarme realmente, porque si no hubiese tenido esa zona de válvula pasional, probablemente el resto no hubiese existido. Yo que soy un tipo tan, digamos, no voy a decir ponderado, porque no es que lo sea, tengo el criterio nunca es ponderado. Sí, pues sería mentira si dijera que eres ponderado. No soy objetivo, tampoco soy subjetivo, etcétera, etcétera. Pero sí que hay un diálogo y unas cosas y escucho y entiendo y aprendo y puedo cambiar de opinión si encuentro algo que es más interesante o más puesto al día. Con el Real Madrid no. O sea, se me va toda la sangre a la cabeza como con el sexo, ¿no? Oye, este próximo audio, creo que es algo... ¿A qué te remite si lo integras a tu banda sonora? Hombre, esto, mi casa, yo tengo un gallinero en casa. Es también al campo, pero sobre todo mi casa, porque esto es una herencia, fíjate, es una cosa, una zona que construyó mi abuela materna, ¿no? En casa, y que desde entonces se queda ahí como templo. Lo hizo ella y yo creo que la mujer que más he amado en toda mi vida. Bueno, la otra era mi tata, seguramente, pero se las amaba de forma diferente. Era mi abuela. Y por ella, justamente por seguirla y por una mujer bellísima, con una piel muy fina, más bella todavía que mi madre, aunque parezca imposible. Era campesina. Por seguirla, por amor a ella, aprendí a cocinar. Oye este audio, que creo que también te importa. Que el corazón no se pase Chabelita de moda. Los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda.
Bueno, Chabela y Sabina. Claro. Esta canción es de Sabina. Es de Sabina, por supuesto. No, Chabela es impresionante. Yo es una de los mitos vivientes que tengo el placer de llevar el corazón y que sigo viendo y que sigo amando y con quien sigo compartiendo charlas y noches impresionantes. Y cuando tuve la posibilidad de traérmela para a Séptimo de Caballería fue increíble. Pasó una cosa increíble. El público era un público en Séptimo que tú no sabías, uno no sabía quién iba a llegar, ¿no? Porque llegaba por agencias. Entonces, justamente el día que llegaba Chabela, me llegó un público todo de 14 años, 15 años. No sé, que seguro no conocían quién era Chabela Vargas, no tenía por supuesto. Ni idea de quién era. Claro. Y al decir la edad que tenía, empezaron unos a gritar: ¡Abuela, la abuela! Que nos ha tocado, joder. Nos embarcamos. Entonces me fui para él, me acuerdo, me puse a 3 centímetros, así. Del que gritó con eso. Esa capacidad de odio que tengo hacia la adolescencia. ¿Entiendes? Sobre todo cuando se suben al pavo. ¿Entiendes? Porque ahí pasan 3 años que son para matarlos. Claro. Por los que yo he pasado. Por supuesto, todos pasamos por ahí. Exactamente. Y le dije, de entrada, tú vas a tener, si tienes la suerte, que te la deseo, de vivir un día más, que no son los 80 que ya tiene, que ojalá lo vivas, vas a poder contar lo que vas a ver esta noche. Y digo, y como vuelvas a levantar la boca, te pego una hostia que te estampo. Porque primero, o sea, la capacidad del que quiere crecer, y tú obviamente se ve que no lo quieres, es primero de escuchar y de abrirse, ¿no? ¿Eso fue al aire o eso fue antes de empezar? Eso aquí a 2 centímetros de él, pero me escucharon los 300 adolescentes que tenía ahí, me escucharon. Y creo que sudé tanta violencia que no di opción a que no escucharan. Y entró esta señora y cantó. Que las verdades no tengan complejos. Hay una cosa que es indudable, es decir, que tú te pones ante las grandes obras de arte y es imposible no sentir nada. Pero luego no solamente eso, es que llegó el momento de hablar. Entonces, cuando le dije, Chabela, dime una buena de tequila, y me dijo, no hay, yo ya me la bebí toda. Qué maravilla, respuesta. Exactamente. Y luego empezamos a hablar y habló del chabelazo, de esas cosas que ella hacía de joven, que era coger un coche y irse por lomas hasta que subía el coche a un árbol, que ya le había disparado a gente, que había sobrevivido a la poliomielitis, a la ceguera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, terminado la entrevista, me acuerdo que se bajaron todos a pedirle autógrafos, todos. Qué maravilla. Los colonizó, pues. O sea, los conquistó. Bueno. Los conquistó. Fíjate la mala suerte. Luego me fui hacia el chico y le dije, ¿y ahora? Y dijo, gracias. Y a mí, porque si no, no hubieses entendido muchas cosas. Y ahora probablemente hayas tenido un privilegio que 300 han tenido y que... Ahí ejercita una violencia creativa, alimenticia, de alguna manera. Sí. Mira, el último, alguien que te quiere saludar. Sí, Miguel, soy Boris. Bueno, pues estoy aquí desde Madrid. Estoy encantado, sobre todo que estés con Leonardo, que es un autor fascinante, un poeta y un genio de la televisión venezolana, con el que espero que pases un momento genial. Así que diviértete mucho. Ay, Boris, qué gracioso. Sí, entrañable. También es obviamente parte de tu banda. Boris es parte de mi vida cotidiana. Bueno, Boris es... Cuando pienso en Caracas, pienso en Boris Izaguirre. Claro, además tú sabes que Boris es una de los grandes emblemas de la Caracas transgresora, irreverente y deliciosa, de la Caracas. Tú no sabes cómo conocí yo a Boris. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí después de una rueda de prensa, porque hace muchos años, y de repente en esa marea de preguntas absolutamente insulsas y absurdas, se levantó una voz que me hizo una pregunta con una gracia infinita, con un glamour de esas cosas, pero con mucha ironía, pero con mucha información y mucha cultura, como los Boris con gran... Y que venía de un ser con unos pelos rizados así, 2 gafas. Entonces estaba María Gómez, que era mi empresaria, entonces le dije, claro, ¿quién es ese chico? Quiero conocerle. Y de por qué digo, pues porque me parece que no se suda algo especial. Entonces lo pasó muy tímido, entonces empezamos a hablar y empecé a descubrir que era un hombre de una cultura excepcional, de una exquisitez impresionante, y para mí eso, él de alguna manera era igual que el Caracas que yo en el cual entré por primeras veces y que empecé a conocer, que era un Caracas muy universal, era un Caracas muy sorprendente, una jungla de hibridaciones y de sorpresas brutales, con mucha sensualidad, con una exquisitez exportabilísima y exportable, y todo eso para mí fue
Digamos, es la imagen que yo conservo. Y a partir de ese momento, un día le dije, tú tienes que venir a España. Tú aquí seguramente no puedes volar más de lo que... Claro, tiene un techo. Tienes un techo, entonces, sobre todo para lo que quería hacer. Entonces ya se vino a España y de ahí en adelante todo el mundo ya sabe lo que es Dios Izaguirre. Dios Izaguirre, fíjate lo que he dicho. Eso te quedó muy bien. Fíjate, Qué piropo, Dios mío. Iba a decir Boris Izaguirre que es un dios, pero es decir, la síntesis, ¿ves? Ya encontré el adjetivo. Es un precioso... Ya encontré el adjetivo, directamente. Ya no tengo que poner delante de ningún muro. En la próxima parte, hay una cosa que es peor que morirse de amor y es la pena. Una frase que a Miguel Bosé se le parezca a lo que piensa de Caracas. Boris Izaguirre. Los Imposibles con Leonardo Padrón. De nuevo estamos con ustedes en Los Imposibles y en esta inteligencia que canta llamada Miguel Bosé. En esta segunda parte, escuchen todo lo que se atrevió a decirnos. séptimo acto, cuestión de fe. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Se hablan, se pelean? Nunca me lo han presentado. Te iba a preguntar si te parecía que hacía bien su trabajo, si le harías alguna sugerencia en particular. ¿Te parece un egocéntrico redomado o te parece un solitario excesivamente ingenuo? A mí la sensación que tengo viendo el mundo como está es que lo han secuestrado. Sí, ¿no? Sí. Lo que no sé es quién. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque este mundo está dejado de la mano de Dios, es decir, está claro, porque si estuviera el de por medio esto no pasaba. Sí, esto no pasaba. Si es verdad, como me han contado, que puede tantas cosas, esto no pasaba. Sí, yo a veces pienso que si el mundo es un invento de Dios, habría que preguntarse por qué tanta improvisación, ¿no? Bueno, yo creo que Dios es capaz de improvisar, ¿me entiendes? Ahora, es verdad que sí hay, independientemente de él, yo soy un hombre de fe. Okay. Sí. Okay. Bueno, hay mucha gente que cree saber dónde está. Bueno, porque es un acto de fe. Entonces puede estar en el bolsillo de tu camisa. Es que la fe es un acto subjetivo. Es un acto, freelance completamente. Exacto. Está bueno, eso no tiene nada que ver con ninguna religión, ni ningún Dios, ni nada de nada. Es una cosa que uno puede ejercer independientemente de todo Dios o ejercer dependientemente de algún Dios, claro, o no ejercer. Yo soy un hombre de fe y eso es lo que en algún momento, si Dios vuelve otra vez, reconocerá que es su sucursal. Si algún signo marca la vida es la fugacidad, ¿no? Nosotros somos demoledoramente efímeros, ¿no? ¿Cómo lidias tú con ese hecho de que somos mortales, pero no solamente eso, sino de que tampoco el amor es inmortal, de que hasta la pasión más definitiva se acaba? ¿A ti no te decepciona eso de alguna manera? Uno que siempre está apostando al amor eterno casi ingenuamente. Yo creo que son más en la vida las situaciones insostenibles que las sostenibles. Son más las situaciones horrendas que las perfectas o las puras, ¿no? Entonces, a cambio de esas tres puras, yo estoy dispuesto a sacrificar su eternidad por no volver a encontrarme o saber que tienen un fin todas las otras. Okay. ¿Entiendes? Entonces, o sea, lo efímero te alienta, lo fugaz te alienta, de alguna manera te alivia. Sí, sobre todo que si también sé que es fugaz, puedo retomar otra cosa que ocupe su lugar o la misma. Pero y con respecto a la pasión o el amor, que de repente tú a veces inviertes tanta alma en un ser humano y después te das cuenta 3 años después, donde ya ni se hablan, ni se ven, ni se saben. Entonces no puede ser tanta inversión de alma. Yo tengo por costumbre no acusar al vecino, ¿eh? Yo tengo por costumbre pensar que lo que a uno le pasa es lo que uno quiere o lo que uno permite. Que eso es peor. Lo que uno quiere es más controlable y tiene generalmente, digamos, consecuencias positivas, buenas. Lo que uno permite, que es la mayoría de las cosas, generalmente tiene consecuencias tremendas que se nos van de las manos. A mí, cuando de repente se acaba, que además lo normal es que si conservamos memoria es que tenga un fin, eso es lo normal. Que se transforme. Hay que ponerse nervioso cuando no acaba. Sí. Muy nervioso, sobre todo porque no te da opciones para tener otros amores. Sí, el catálogo se pone aburrido. Entonces cuando de repente se acaba, tengo que hacer un poco de un examen moral y decir, bien, o sea, esto, una gran buena parte es por mi culpa, porque podía no haberlo empezado, y lo que tengo que hacer es sacar partido. Séptimo acto, cuestión de piel. ¿Tú alguna vez sentiste que te moriste de amor? Hay una cosa que es peor que morirse de amor, eso, el desamor. Que hay algo peor que eso, y es la pena. A mí el desamor he reconocido, hay otras veces que me ha podido llegar. Muchas veces el desamor sucede incluso cuando el amor no está, claro, ¿sabes? O sea, hay un desamor, la misma palabra te lo está diciendo, ¿no? Pero cuando ha habido amor y el amor se rompe, o el amor se acaba, o el amor se va, y entra la pena. Yo si hay algo que no le deseo a nadie, hay dos cosas, la locura y la pena. La pena es
La pena en mayúscula. Basta, la pena, salir de la pena. Es terrible. Es una fragua es tremendo, difícil. es muy difícil. Es muy difícil, y te cuestionas realmente muchas cosas. ¿Pero te has muerto de amor más de una vez? Hombre, yo tropiezo contra piedras diferentes, contra la misma no. Pero el amor tiene muchos rostros. Yo me morí una vez de amor y dije nunca más. ¿Sí? Sí. Luego ¿Cómo te vacunaste? ¿Dónde viene esa vacuna? Sí, y luego me morí de pena. Porque no es que buscaba sensaciones más fuertes. Entonces me fui hacia la pena y dije, nunca más. Y ahora lo siguiente es morirme de locura. ¿Te gustan las situaciones límite? Hombre, sí, esta profesión me tiene entrenado a buscar cada vez situaciones más fuertes. Los imposibles con Leonardo Padrón. Hay una máxima que yo aplico mucho en mi vida, que se la descubrí una vez a Lawrence Durrell, el escritor del Cuarteto de Alejandría, que es una maravilla. ¿Le tocaste? No lo toqué. Ay, qué pena. No lo toqué. ¿Tú lo tocaste? No, yo no. Ni le vi. No. Pero él dijo una cosa maravillosa, que es: con una mujer solo se pueden hacer 3 cosas: quererla, sufrirla o matarla, o convertirla en literatura. Que es más o menos lo mismo, ¿no? Es que te digo eso porque eso dicen ellas de nosotros. Quererlo, sufrirlo o matarlo. Sí, y uno termina a ver como convirtiendo. Entonces tú la conviertes, un desamor para cancelarlo, lo conviertes en una canción y punto. Hay que rentabilizar. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí, ¿no? Muy bien. O sea, además, como nosotros, sobre todo para además, nosotros... terminas pegando la canción y se pone de moda y se hace muy rentable, ¿no? Pero por supuesto, sobre todo que además, si tiras encima de la capacidad que tenemos los latinos de solidaridad ante la desgracia ajena, porque desde luego alegrarnos de la felicidad de los demás, los latinos no. Exacto. Nos desatamos las envidias. Así es. ¿No? Pero ante la fatalidad o la desgracia ajena se nos desata una solidaridad y todo aquel que de repente hasta ayer queríamos su cabeza, probablemente dejamos pobrecito, no sé cuántos. Eso hay que rentabilizarlo. Jorge Luis Borges decía que el dolor era el mejor escritor que había, porque uno cuando está alegre, la alegría es un signo de admiración, ¿no? Un signo de admiración no te permite sentarte a crear, ¿no? ¿Cuánto de tu música viene justamente de esa semilla que es el dolor? No toda, pero mucha. No toda, pero muchas, sí. No, yo creo que hay un proceso creativo, es decir, yo estoy de acuerdo en eso que tú dices, es decir, no solamente la alegría es muy poco... Es irreflexiva. No, y sobre todo que es muy estándar, ¿sabes? En todos. El dolor es muy personalizado. Oye, sí, eso es interesante, esa visión. ¿Y por qué se quieren los amigos? Por sus defectos, pero es por la personalización de sus defectos. Porque tienes un egoísmo, él tiene un egoísmo diferente al tuyo, entonces es algo que te hace gracia, complementario, hay una complicidad, ¿sabes? Etcétera, etcétera. Y el dolor es algo que hay que vomitar, y eso es un vómito de palabras, es un vómito de emociones, es un vómito de expresiones, pero sin duda la única terapia que hay para el dolor es el vómito, es el extirparlo, o el sudarlo. Transformarlo. Sí, transformarlo. reciclarlo, ¿entiendes? Y si tienes el talento artístico, lo transformas, por ejemplo, en tu caso, en música, ¿no? Claro, pero de alguna manera es un carburante. Es que yo creo que buena parte de la historia del arte está basada en el dolor humano, pues en los grandes misterios de la soledad y de la muerte, los temas eternos del hombre, ¿no? Sí. Octavo acto. Cuestión de actitud. ¿Cuántas veces no te ha dejado dormir la culpa? Nunca. ¿Cómo la lidias tú con la culpa? Nunca. No estoy dispuesto a lidiar con ella. Qué maravilla, qué lucidez para trabajar la culpa. ¿Estás hablando con el pecado? El pecado no tiene sentido de culpa. Ah, muy bien. Que el hombre sabe... No, pero vamos a ver. Responder la pregunta... No, es que es así. De una manera... Lo digo en mis conciertos, lo digo siempre. Es que el sentido de culpa es una pérdida de tiempo. Entonces, y además no es una zona, digamos, es una zona estanca, que no es activa, es muy pasiva la culpa. Yo no me gustan pasas por momentos que son totalmente pasivos, pero no me gusta demorarme mucho tiempo en ellos, ¿no? Me gusta siempre encontrar la autocompasión, por ejemplo, es una cosa muy que ejerce ese tipo de componentes que la culpa también, o sea, ese lastre, ¿no? Que te tira. Claro, eso que te pones a masticar las cosas que hiciste. No, la autocompasión es muy pasiva. Yo creo que hay que pasar por ella, en algún momento siempre se pasa por ella, pero no quedarte, es un motel. Eso no puede ser una residencia, claro, ¿entiendes? Entonces, sitio de paso. Un sitio de paso, entonces vas y tiras para adelante y yo quiero dormir tranquilo, si es lo que más... Yo todo lo que pero hago es que todos queremos dormir tranquilo, Miguel. Todos queremos dormir tranquilo, pero de verdad hay mucha gente que no sabe lidiar con la culpa. O sea, ¿tú nunca has ido a un psiquiatra, a un psicólogo? Jamás. ¿Nunca? Nada más, no lo necesito. ¿Tu mejor psicólogo es un amigo al lado de un bar? A veces...
O a veces, quiere decir, a veces es la escritura, a veces es la composición, a veces es... tiene muchas fórmulas. Tiene muchísimas fórmulas. Entonces, quiero decir, si hay alguna vez, en algún momento, que la culpa o la autocompasión, etcétera, me han robado unas horas de sueño o una noche de sueño, te puedo asegurar que no me roban una segunda. En absoluto. Hay una cosa que se llama la mala hostia en España, en España, que es más que es el cabreo, es peor que todo, o sea, es la ira, ¿sabes? Y esa es la que realmente por carácter me saca de las situaciones estancas. ¿Qué cosas es muy torero, ¿eh? Ajá. Pero ¿qué cosas te detonan a ti mal humor? Mal humor, la estupidez, por ejemplo. Es una cosa que pero el mundo está lleno de estupidez. Pero no la ignorancia que a veces viene de una falta de cultura. Claro, es una ausencia de información. Una ausencia de información que esa es muy respetable y además es totalmente recuperable y hay que apoyar. Entendible, además. Entendible, totalmente. No. Generalmente la estupidez viene de los necios. De los necios que generalmente tienen una capacidad, un estatus de cultura o podrían tener, pero que no tienen, que abandonan, ¿no? Entonces es una cosa tremenda. Dicen que tú eres una fantasía sexual. Dime a alguien que para ti sea una fantasía sexual. Además, no nos está oyendo nadie, así que lo puedes decir. No, nadie. Esto como es una conversación privada. Sí, privada, estamos aquí solos. He tenido varias. Yo creo que la primera mujer que sentí que me turbaba era Kim Novak, cuando realmente me gustan más las morenas que las rubias, pero no sé. Había ahí una cosa que no sé por qué. Supongo que era porque era la primera mujer que traspasaba el blanco y negro de las películas, la televisión, no sé, algo. El sujetador que era muy de puntas y salía por la televisión para adelante, no sé, algo pasaba. Pero indudablemente, sí. Dime otra. Porque uno hace una renovación de la fantasía. Ahora por ejemplo, agotan. Sí, no, se te agotan. A Raquel Welch, por ejemplo. A Úrsula Andrés, por ejemplo. Oye, esas dos las firmo contigo. Sí. Úrsula también. Úrsula era maravillosa. Luego nos hicimos muy amigos y nos conocemos, ¿Como Úrsula Andrés? ¿La tocaste? Mucho. Todo lo que pude. ¡Qué maravilla! Todo lo que me dio tiempo. Sí. Noveno acto. Miguel Bosé. En pocas palabras. Dime 2 escenas, 3 escenas, una escena que para ti sea memorable del cine. Roosevelt, cuando está ahí, recuerda el trineo, ¿te acuerdas? Que está con la bola. Con la bolita. Esa es absolutamente increíble, porque esa de alguna manera es la soledad y el vértigo del ser humano, sobre todo del privilegiado, del poderoso, de etcétera, etcétera. Y luego hay otra que es maravillosa, que es la de Blade Runner, la final con el replicante. Yo también tengo que notar Blade Runner, es maravilloso. Es una maravilla. Eso es una verdadera maravilla, pero una verdadera maravilla. Sí, qué bueno. Una ciudad. Madrid. O París también. Una canción. Olvídame tú. Esa es mía. Okay, sí. O Sevilla también, es que no sé. Fíjate, pero te me has adelantado. Yo te iba a preguntar por una canción de Miguel Bosé. Ahora te pregunto, una canción de otro. Imagine. John Yesterday Lennon. También. Un miedo. El viento. Un libro. Muere Malone, de Beckett, que es un libro que muy poca gente ha leído, pero yo Beckett lo descubrí con 16 años y lo devoré entero, y es realmente una literatura bastante difícil, pero es una maravilla. Un amigo. Si me tuviese que quedar con uno sería Mope, mi perro. Ok. Una mujer. Una mujer, hay que decir nombres, es que me parece una vulgaridad. A menos que no sea la Virgen María. María, mi perra. ¿Cuántos perros tienes tú? Tengo 21. Un error. Yo mismo. Porque es del que más aprendo. ¿Un paisaje? Un paisaje sería quizá la dehesa, de esa extremeña. Yo tengo un rancho en esa zona. Okay. O sea, que tú vives en tu postal preferida, pues de alguna manera. Sí. Qué maravilla. Soy hijo de torero y yo he vivido toda mi vida en el campo. Entonces, en un determinado momento quieres y vuelves otra vez al campo. Claro, un paisaje ya de arraigo. Pues. Claro. Una muerte. Mi padre. Un poeta. Jaime Gil de Viedma. Una comida. Las ensaladas, las hojas. Una época del mundo. El Renacimiento. Yo siempre supe que iba a decir eso. Es que date cuenta que mi maestro, mi ídolo es Leonardo. Leonardo da Vinci. Claro. A mí me dicen, ¿cuál es el ser que más admiras? Y desde que tenía 16 años era Leonardo. Un objeto. Podría ser de repente un cuaderno, un lápiz,
seguramente. Un grupo de rock. Los Doors, The Doors. Okay. Sí. Un español. Picasso. Un jamás. Pues un nunca jamás. Y por último, una frase que a Miguel Bosé se le parezca a lo que piensa de Caracas. Boris Izaguirre. Los imposibles con Leonardo Padrón. Bueno, señores, se dieron cuenta que era imposible no cometer la aventura de hablar con un ser de una exquisita sensibilidad y una maravillosa inteligencia. De verdad, Miguel Bosé, ha sido un privilegio conversar contigo y conocerte en persona. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Y que estas no sean palabras de un divorcio. Empezamos esta entrevista porque hay una propuesta de matrimonio. Esto tiene que seguir. No, por supuesto. Yo creo más en el matrimonio. Así que no te preocupes. Vamos a seguir casados. Hasta siempre. Tus celulares apagados, ¿no? Celulares apagados. En la producción general de Los Imposibles, María Antonieta Lanz y Jonathan Reverón. Vas a escuchar. Vamos a darle un sentido lúdico a la entrevista. Claro, por supuesto. Las cosas muy profundas o muy densas son muy aburridas. La vida no lo es, o sea. Así es. En el control técnico, José Montesinos. Edición y montaje, Yander Orihuela y Diego Mogrovejo. Los imposibles son lo mejor. Y en la conducción del espacio, quien les habló con muchísimo gusto, Leonardo Padrón.